Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos conferencias científicas. Ahora tenemos nuestra segunda presentación, nuestra segunda conferencia magistral, en la cual se nos hablará de la importancia de las casas fúngicas y su papel como tratamiento de efluentes. Esta será impartida por la doctora Susana Rodríguez, quien nos acompaña de la Lund University en Finlandia. Adelante, doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu invitación. Perdonen un poco la voz porque estoy acatarrada y no sé si se me va a oír muy bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Sí, el título de mi presentación es las casas fúngicas para el tratamiento de efluentes industriales y otras aplicaciones biotecnológicas. Ay, creo que... La lacasa es una enzima que se detectó por primera vez en el año 1883 en los exudados del árbol japonés Toxicodendron verniciflum, antes conocido como Rus vernicifera, que se le cambió el nombre por catalogaciones posteriores. Y después de esto se detectó esta enzima en otras plantas, en varios insectos y en diversos hongos, particularmente en los basidiomycetos ligninolíticos. Y los basidiomycetos son los hongos que tienen ese basidiocarpo, como se puede ver en la figura. En la fotografía podemos ver el árbol japonés en el que se detectó por primera vez la lacasa en sus exudados o la resina. Entonces, en los hongos productores de la casa podemos tener diferentes tipos, como son los basidiomycetos que habitan en la madera, basidiomycetos que habitan en el suelo o algunos ascomicetos. Dentro de estos, los más interesantes son los hongos de putrefacción blanca. Estos hongos de putrefacción blanca en la naturaleza crecen sobre los troncos de los árboles o en maderas muertas, como se puede ver en las fotografías. Estos son los cuerpos fructíferos de los hongos, tal y como crecen en la naturaleza. El interés que tienen estos hongos es que son capaces de degradar el voluminoso, recalcitrante, complejo y heterogéneo biopolímero lignina. Y esto lo hacen mediante la producción de enzimas o extracelulares no específicos, porque este polímero lignina tiene multitud de enlaces muy diferentes, se forman al azar, por lo tanto las enzimas capaces de degradar este polímero tienen que ser no específicas, quiere decir que no son específicas de un sustrato determinado, sino que son capaces de degradar diferentes sustratos. Entonces, el sistema lignolítico, bueno, como he dicho, aquí podemos ver la molécula de la lignina. Como pueden ver, es una estructura muy compleja, con muchos enlaces diferentes, uniones fenólicas y no fenólicas. Y estos sistema ligninolítico puede degradar esta lignina porque son muy inespecíficos. El sistema ligninolítico de estos hongos consiste principalmente de la enzima lignina peroxidasa, manganeso dependiente peroxidasa, otras peroxidasas y oxidasas y la lacasa. La característica principal de estas enzimas es su inespecificidad. Sin embargo, entre todas estas enzimas que hemos visto, ¿por qué hemos seleccionado la lacasa para realizar nuestros estudios? Porque esta enzima presenta la siguiente ventaja, y es que solo necesita oxígeno para llevar a cabo su acción catalítica, produciendo agua como único subproducto, mientras que, por ejemplo, las peroxidasas necesitan peróxido de hidrógeno para llevar a cabo su acción catalítica, el cual, pues, por ejemplo, el oxígeno es fácilmente presente en el ambiente. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno tenemos que proporcionarlo y además es tóxico. Aparte, son capaces de oxidar una gran variedad de sustratos, son relativamente estables y su producción puede aumentarse mediante la simple adición de sales de cobre al medio de cultivo. Entre los hongos de putrefacción blanca que producen la casa, el género más conocido y que
produce mayores cantidades de esta enzima es el género Trametes. En estas fotografías podemos ver algunos géneros de Trametes como Trametes ocracea, Trametes pubescens y Trametes versicolor, que es muy popular como producto típico de la casa, y cómo crecen en la naturaleza. Las características generales de la casa son, de acuerdo con la comisión enzimática, en el número 1,10,2 y pertenecen a las oxidorreductasas. Son oxidasas azules de cobre que catalizan la oxidación de compuestos aromáticos, principalmente fenoles y anilinas, con la consiguiente reducción de oxígeno molecular agua. Presentan en el espectro ultravioleta dos picos de absorbancia, uno en 280 nanómetros, en 600 nanómetros, que es el del color azul, y un pequeño pico en 330 nanómetros. Y el centro activo está formado por 4 átomos de cobre, están clasificados en tres a partir de espectroscopia ultravioleta, resonancia paramagnética electrónica. Un cobre de tipo 1, que es el responsable del color azul, que tiene una absorción fuerte a 600 nanómetros y es detectable por resonancia paramagnética electrónica. Otro tipo 2 de cobre es incoloro, pero es detectable por resonancia paramagnética electrónica. Luego tiene 2 átomos de cobre tipo 3 que tienen poca absorbancia en el espectro ultravioleta y que no son detectables por resonancia paramagnética electrónica. Aquí podemos ver la estructura de una lacasa de Trametes versicolor, en donde se puede ver los 4 cobres que forman parte del centro activo. Entonces, el modo de acción es, como hemos dicho, el sitio activo está formado por 4 átomos de cobre y el cobre de tipo 2 y los 2 cobres de tipo 3 forman un clúster nuclear. El mecanismo de acción, en especial el papel del centro metálico, es desconocido todavía, aunque se cree que la catálisis implica las siguientes fases. Primero se reduce el cobre T1 por el sustrato, después hay una transferencia interna de electrones desde T1 hasta T2 y T3, y por último ocurre la reducción de oxígeno a agua en el T2 y T3. Cuando el sustrato de interés tiene un elevado potencial redox o es demasiado grande para penetrar en el sitio activo, la lacasa no puede oxidarlo directamente. Entonces, esto se descubrió y por eso ahora es tan importante el uso de esta enzima, es que mediante la adición de ciertos compuestos de bajo peso molecular, esta enzima es capaz también de oxidar compuestos que no son directamente sustratos propios de esta enzima, como por ejemplo algunos que pueden tener un elevado potencial redox o aquellos que puedan ser muy grandes y que no penetran en el sitio activo. Y la forma de que funciona esto es que primero la lacasa oxida al mediador redox. Este mediador redox oxidado es el que se encarga de oxidar el sustrato, como por ejemplo los sustratos no fenólicos de la lignina, no son sustratos de la lacasa y no es capaz de oxidarlo solo, pues con ayuda de estos mediadores redox es capaz de oxidar tanto las unidades que son sustrato, que son los fenoles, como las que no son sustrato, que serían las unidades no fenólicas. Estos mediadores tienen el inconveniente de que suelen ser de alto coste y tóxicos. Entonces, en este sentido, se ha empezado la búsqueda de mediadores naturales, de forma que sean inocuos y de coste económico. Aquí podemos ver las estructuras químicas de diferentes mediadores redox. Arriba tenemos sintéticos como HBTS, HBT y en la parte de abajo mediadores naturales como acetosiringone, acetonillone y tacumaric acid, que suelen ser derivados de la lignina. Las lacasas fúngicas suelen tener un peso molecular alrededor de 60 a 80 kilodaltons, un punto isoeléctrico entre 4 y 7, una glicosilación entre 5 a 30%
y el potencial redox varía de 0,4 a 0,8. Las más interesantes son las que tienen potencial redox más alto, que serían las 0,8. Generalmente suelen ser las producidas por hongos del género Trametes. Debido a la amplia especificidad de sustrato que tienen estas enzimas, se encuentran multitud de aplicaciones, como por ejemplo en las biorefinerías lignocelulósicas, donde pueden ser usadas tanto para producir biofuel como para el pretratamiento de los materiales lignocelulósicos para eliminar la lignina. En la industria de la pasta de papel y del papel se utilizan como bioblanqueo o biopulqueo. En la industria alimentaria se pueden utilizar como clarificación de bebidas. En la industria textil, la aplicación más común es para la decoloración de tela vaquera. También tienen amplio uso en el tratamiento de aguas residuales para eliminar diferentes compuestos tóxicos. En bioremediación, en biosensores, por ejemplo, para la determinación de fenoles. En síntesis orgánica también para la producción de polímeros. Y en la industria cosmética, por ejemplo, en tintes de pelo o aclaradores de piel. El mercado global de la lacasa fue en 2020 de $3 millones norteamericanos y en 2027 se espera que sea de $4 millones norteamericanos y aquí podemos ver una gráfica con las diferentes patentes producidas por las diferentes compañías. Los principales proveedores de la casa son Novo Siemens en Dinamarca, Creative Enzymes en Norteamérica, bueno, en USA y en Samsung Enzymes en China. Pero como se puede ver en la gráfica, lidera el mercado de enzimas y de patentes es Novo Siemens en Dinamarca, aunque tiene sucursales por más países. En las preparaciones comerciales que existen de la casa nos encontramos que existen relacionadas con la industria de la pasta y del papel, uno que se llama Lignocim Process y que fue comercializada por Alemania, en Alemania por Lignocimbat, ahora se llama Wacker Chemie. También en Finlandia hay una compañía que tiene un preparado, también en la compañía es Medgenoil y se utiliza principalmente para lignocelulosas. En la industria textil también tenemos el compuesto que se llama denilite y está comercializado por Novozymes en Dinamarca. Las lacasas fúngicas tienen un gran interés para la eliminación de contaminantes presentes en efluentes, tanto en efluentes industriales como en aguas residuales. Por ejemplo, hay muchos compuestos en las plantas convencionales de tratamiento de aguas no son capaces de eliminar, como por ejemplo se han encontrado residuos farmacéuticos activos, productos de cuidado personal, pesticidas, tintes sintéticos e hidrocarburos poliaromáticos. Estos contaminantes son xenobióticos, esto quiere decir que están hechos por el hombre y que no pertenecen a la naturaleza. Entonces, su origen es sintético, normalmente son tóxicos, tienen baja biodegradabilidad, sus estructuras químicas suelen ser complejas y con anillos aromáticos. Podemos ver aquí ejemplos de este tipo de compuestos, como puede ser el tinte Black 5, el compuesto que es un disruptor endocrino como el bisfenol A y el ibuprofeno, un medicamento. Entonces, para la eliminación de estos contaminantes xenobióticos, se ha visto que los métodos físico-químicos tradicionales son ineficaces. Para ello se necesitan tecnologías nuevas, eficaces y además que sean respetuosas con el medio ambiente. En este sentido surge el potencial uso de las enzimas lacasa. ¿Por qué usar lacasas fúngicas?
Pues el interés de que sean lacasas fúngicas es que son mayoritariamente extracelulares, con lo cual la separación es mucho más fácil y económica. Tienen un potencial redox mayor, su glicosilación les da estabilidad y las protege de la proteólisis y además participan en la biodegradación del lignina. Las ventajas de usar estas enzimas para el tratamiento de aguas residuales es que tienen una amplia especificidad de sustrato, lo cual para muchos compuestos diferentes, no generan contaminación secundaria, no son tóxicas, son biodegradables, son renovables y son enzimas verdes ya que funcionan solo con oxígeno molecular produciendo agua solo como su. Además operan en condiciones de reacción suaves. Además, el uso de estas enzimas en el tratamiento de aguas residuales ayudaría a conseguir 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible marcados por las Naciones Unidas. Sin embargo, como hemos visto que había preparaciones comerciales de la casa para la industria papelera y para la industria textil. Sin embargo, no hay ninguna preparación comercial de la casa para el tratamiento de aguas residuales. Entonces, existen estos retos que son los que previenen la entrada de las enzimas a la casa en el mercado de tratamiento de aguas residuales. Primero, los productos disponibles comercialmente tienen aplicaciones limitadas debido a su bajo potencial redox. La producción en cantidades industriales de las enzimas es costosa. El elevado coste y toxicidad de los mediadores redox y las enzimas en la casa pueden desactivarse en las condiciones agresivas existentes en las aguas residuales. Entonces, para esto se proponen una serie de soluciones. En el primer caso, puedes conseguir cepas productoras de la casa con elevado potencial redox, como por ejemplo las que se derivan de los hongos de putrefacción blanca. Aumentar la productividad de la enzima en la casa mediante el uso de técnicas microbiológicas, técnicas de fermentación y de optimización, el uso de mediadores redox inocuos y de bajo coste, y aumentar la estabilidad y reusabilidad de la enzima en la casa aplicando tecnologías enzimáticas. Entonces, para el primer caso, por ejemplo, nosotros queremos obtener hongos productores de la casa con alto potencial redox y para ello podemos buscarlas en las colecciones de cultivos que existen a lo largo del mundo en diferentes países o en la naturaleza. Esto es muy interesante porque se pueden encontrar nuevas especies que todavía no han sido descubiertas y con potencial redox puede ser mucho más alto de las conocidas hasta ahora. Luego también es muy interesante explorar la posibilidad en lugares contaminados, porque a lo mejor pueden existir hongos que estén adaptados a esas condiciones y que sean capaces también de producir la enzima. Una vez que nosotros tenemos nuestra muestra, pues tenemos que cultivarla en el laboratorio y ahí de un cultivo puro. Y cuando obtengamos el cultivo puro y lo identifiquemos, realizamos diferentes test selectivos para seleccionar el microorganismo, en este caso el hongo, mejor produzca, mayor actividad tenga y mayor potencial redox de la casa produzca. Después, para aumentar su productividad, lo que hacemos es optimizar el medio y las condiciones de cultivo, probando diferentes sustratos de crecimiento, diferentes técnicas de cultivo, como pueden ser la fermentación en estado sólido o la fermentación sumergida. En nuestro caso, por ejemplo, ha funcionado muy bien la fermentación en estado sólido y utilizando como sustrato residuos lignocelulósicos, porque estos estimulan la producción de la enzima. Una vez que tenemos las condiciones de cultivo óptimas, escalamos el proceso a escala laboratorio, así tener nuestra enzima en mayor cantidad.
Después también necesitamos, en caso de que necesitemos mediadores redox, porque no siempre son necesarios, depende del sustrato que vayamos a cuidar, podemos buscarlos entre los fenoles derivados de lignina y en este caso se ha visto que los compuestos siringaldehído y acetosiringina funcionan muy bien como mediadores en redox inocuos y de bajo coste. Y para aumentar la estabilidad y la reusabilidad de la enzima, lo que tenemos que hacer es inmovilizarla. Por ejemplo, aquí vemos cómo sería la enzima cruda, obtenida del medio de cultivo y ultrafiltrada y concentrada, y después, si la inmovilizamos, la podemos inmovilizar en perlas de alumina o la podemos encapsular en geles de alginato, como se ve aquí. Ahora voy a explicarlo mejor esto. Ventajas de la inmovilización enzimática es que posibilita la reutilización de la enzima, aumenta su estabilidad y permite separar las enzimas del producto y además permite recuperarlas, con lo cual se pueden utilizar no solo una vez, ya que es un producto además costoso, sino que se puede utilizar la enzima durante diferentes batches y el producto además no se contamina con la enzima. Entre las técnicas de inmovilización enzimática que hay normalmente podemos dividirlas en química y física. Química, enlace covalente o entrecruzamiento, que también se llama crosslinking. Y los métodos físicos son atrapamiento, encapsulación o simplemente absorción. Cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes y dependiendo de lo que nos interese, pues se utilizan un método u otro porque no hay ningún método ideal para ello. Y, por ejemplo, vamos a ver ahora un caso de estudio que sería la biodegradación de un efluente textil sintético con la casa inmovilizada. En este caso, se ha inmovilizado la lacasa producida por un hongo de putrefacción blanca, en este caso un Tametes pubescens, y se ha inmovilizado mediante enlace covalente en perlas de alumina. Entonces, primero había que silanizar el compuesto, o sea, las perlas de alumina, y después activarlo mediante un reactivo bifuncional como el glutaraldehído y después la unión a la enzima mediante el grupo amino de la enzima se une el enlace covalente a las perlas de alumina y se obtuvo un rendimiento de inmovilización del 68%, que está bastante bien. Después esto se puso en un reactor utilizando un efluente textil sintético cuya composición consistió en el tinte Reactive Black 5, cloruro sódico, carbonato sódico y hidróxido de sodio y se ajustó el pH a 4.5, que es el óptimo para que trabaje la enzima. Las condiciones de operación fueron un reactor de lecho fluidizado con aireación de 0,5 ppm en modo discontinuo y a temperatura ambiente. Y como puede verse en la foto, más o menos en 36 horas la decoloración fue total del 100% y de estar de un azul casi negro quedó totalmente transparente. En el segundo caso de estudio tenemos la eliminación de bisfenol A, que es un disruptor endocrino con la casa inmovilizada. En este caso hemos probado dos técnicas de inmovilización. Primero, atrapamiento en pérlulas de alginato cálcico, donde la enzima queda atrapada en esas pérlulas de alginato cálcico. Y para mejorar este sistema decidimos primero realizar un crosslinking o un entrecruzamiento con la enzima y esta enzima entrecruzada inmovilizarla en las perlas de alginato. Pensamos que así no habría escape de la enzima al medio a través de las perlas de gel que son porosas.
Además, como se puede ver, hemos obtenido el rendimiento de inmovilización fue mayor que en el otro caso, que fue de aquí fue de un 80%. Y probamos en diferentes batches utilizando la enzima solamente atrapada en el gel de alginato y la enzima con crosslinking antes de estar atrapada en el gel de alginato. Y como podemos ver, al cabo de 10 batches, la enzima que no está entrecruzada va perdiendo actividad, va perdiendo poder de degradación. Además, pudimos ver que en las 48 horas había una fuga de enzima de un 22%, mientras que en la que estaba con crosslinking era prácticamente insignificante, del solo un 3%. Y además se consiguió eliminar el bisfenol A 99% en 2 horas. Aparte de que se puede repetir los ciclos bastantes veces. Entonces, al final se decidió usar este método de inmovilización, que es primero con crosslinking y después inmovilizándola dentro de las perlas de alginato a escala reactor. Y entonces aquí tenemos la inmovilización en un reactor también de lecho fluidizado y con una irradiación de 1,3 litros por minuto, trabajando en modo BAT, y la concentración que utilizamos de bisfenol A fue de 20 miligramos por litro, y como se puede ver, casi en 2 horas se degradó totalmente el bisfenol A. Por último, tenemos como caso de estudio la degradación de lignina en placas de Petri. En este caso hicimos un control abiótico sin microorganismo y un control biótico con el microorganismo y sin lignina. Y después aquí pusimos el experimento con lignina de CAF 0,25%. Y al cabo del cuarto día se observa que ya se empieza a degradar el polímero lignina y además que el hongo fue capaz de crecer en este sustrato. El séptimo día se observa que el hongo prácticamente degradó toda la lignina y fue capaz también de crecer en este sustrato. Y estos son los primeros experimentos así preliminares de degradación de lignina. Pensamos después hacer más experimentos en matraz en estado líquido. Entonces, como conclusiones, las lacasas fúngicas presentan un gran potencial para la degradación de contaminantes ambientales recalcitrantes y el tratamiento de aguas residuales. Se ha demostrado la degradación de muchos compuestos químicos recalcitrantes a escala laboratorio, principalmente con soluciones modelo, y el reto tecnológico consiste en su aplicación en condiciones reales. Hay pocos estudios que aborden el análisis tecnoeconómico de la producción y aplicación de la casa, los cuales son esenciales para evaluar su verdadero potencial, y hace falta más investigación y desarrollo para una aplicación económica a escala industrial. Muchas gracias por su atención y si les interesa ver, aquí tenemos en este link nuestro máster de tecnología del agua que hemos empezado este curso. Muchas gracias por su atención. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIVI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!